Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Y quiero recordarte que durante todo este trimestre nosotros estaremos estudiando este tema muy interesante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Un tema muy interesante que hemos venido desarrollando durante esta semana. Estamos en el último día de estudio de esta semana. Estamos comenzando nuestro trimestre. Y muy interesante este tema que estamos aprendiendo juntos. Pero en esta semana, para los que nos están viendo por primera vez o los que están regresando, pues tenemos también este tema que ya venimos desarrollando. El tema de esta semana lleva el título de Un apóstol de Jesucristo. Y hemos visto este apóstol y cómo se ha ido manifestando. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos leer este párrafo que hemos venido aprendiendo durante estos días. Este se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 22, los versos 31 y verso 32, el cual leemos de esta manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio para compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que nos bendiga, que su buen espíritu nos pueda guiar, que sus buenos ángeles nos puedan enseñar y ayudar. Y queremos pedir que a través del estudio de su palabra podamos comprender su voluntad para hoy. Quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Vamos a ir al resumen los Hechos de los Apóstoles en la página 410, que nos dice de esta manera. Después que Pedro fue inducido a negarse a sí mismo y a depender en absoluto del poder divino, recibió su llamamiento a trabajar como subpastor. Mientras no reconoció sus debilidades, no pudo reconocer la necesidad que tenían los creyentes de depender de Cristo. Esto es, cuando Pedro entendió su dependencia de Jesús, entonces pudo entender realmente la necesidad que los creyentes tenían de Cristo. Cuando nosotros entendamos lo mismo, tendremos esa misma experiencia que tuvo Pedro. Muy interesante, ¿cierto? Respondiendo al llamado de Cristo. Y nuestra pregunta nos dice así: describe el primer encuentro de Simón Pedro con Jesús. Muy bien. Así que vamos a tratar de saber cómo es que Pedro se encuentra con Jesús. ¿Cuál es ese primer encuentro? ¿Cómo fue? Vamos para ello a ir a la palabra de Dios y vamos a tratar de entender esa parte. Así que vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Y ahí vamos a leer el verso 40 hasta el verso número 42. Y ahí leemos de esta manera. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Así que entonces, esta fue la forma en cómo se encontraron por primera ocasión Pedro, pues viendo la situación allí. Su hermano realmente le encontró, pero cuando se le encontró,
Jesús le dijo, tú vas a ser llamado Cefas. Muy bien, esta fue la forma en cómo ellos se encontraron. Y la forma es que se le dijo, hemos hallado al Mesías. Algo interesante en su experiencia, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Denme un segundito. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra aquí en el Deseo a todas las gentes, en la página 113, el cual nos dice así. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón, yendo en busca de su hermano Simón. Exclamó, hemos hallado al Mesías. Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él y leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y sus martirios, el Salvador lo leyó todo. Esto es, no es que apenas Simón fue llamado como apóstol o como seguidor de Jesús, solamente así. Jesús sabía con quién trataba, Jesús sabía todo acerca de él. Este fue el primer encuentro que ellos tuvieron. Pero cuando él fue llamado, él fue a ver lo que estaba ocurriendo. ¿Nos damos cuenta? Esta fue la forma en cómo se encontraron por primera ocasión. ¿Estamos claros? Pues bien, entonces vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Bajo qué circunstancia llamó Jesús oficialmente a Pedro y a su hermano para que fueran sus discípulos? Esto es, para que ellos fueran llamados discípulos de Jesús, oficialmente ya para que lo siguieran, ¿cómo es que recibieron este llamado? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios en el párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, y ahí vamos a leer los versos 18 al verso número 20. Y ahí leemos de esta manera. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús los vio, Jesús les dijo, vengan en pos de mí y entonces los voy a hacer, ya no pescadores de más de peces, pero voy a hacer pescadores de hombres. Y el relato bíblico dice que ellos inmediatamente dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Esto fue oficialmente llamados para ser seguidores de Jesús. Pero ¿qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Obreros Evangélicos en la página 24 nos explica de esta manera. La pronta obediencia de estos hombres que siguieron a Jesús sin hacerle una pregunta, sin recibir promesas de salario, parece sorprendente. Pero las palabras de Cristo eran una invitación que llevaba en sí un poder impelente. Cristo quería hacer de estos humildes pescadores, por su relación con Él, el medio de sacar hombres del servicio de Satanás y ponerlos en el servicio de Dios. Cuando uno considera esta situación, cuando uno considera cómo ellos fueron llamados y cómo ellos fueron inmediatamente obedientes al llamado, podemos ver que ellos no se pusieron a pensar qué es lo que me van a dar, qué voy a ganar, cómo voy a estar mejor y si exactamente estarían mejor, sino que ellos apenas obedecieron, pero en las palabras de Jesús había eso que les llamaba y ellos obedecieron a ese llamado. Esta fue la experiencia de estos seguidores de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Un discípulo sincero y celoso.
¿Cómo se veía Pedro a sí mismo al comenzar su discipulado? Esto es, Pedro tenía un concepto de sí mismo, pero ¿cómo se veía él? ¿Cómo se consideraba él cuando comienza su discipulado? Pues bien, cada uno puede tener una idea acerca de esto, pero ¿cómo se veía realmente Pedro? ¿Cómo se consideraba a sí mismo? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre ese asunto, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, en el libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer allá el verso número 8. Miren cómo dice allí. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es, Pedro se consideraba a sí mismo como un hombre pecador. Así se veía él. Entonces, cuando interactuó con Jesús, decía, yo soy un hombre pecador. Esta era la condición en la cual él se autopercibía. ¿Nos damos cuenta? Esto es algo muy claro, así se encontraba él. Pero vamos a dejar también que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Este se encuentra allá en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 10 y la página 11, el cual nos dice así. En tiempos de Cristo, los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en tesoros espirituales. La oración del fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, expresaba el sentimiento de su clase y en gran parte de la nación entera. Sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús, había algunos que sentían su pobreza espiritual. Esto es, de forma general, los judíos, los fariseos y el pueblo sentía que ellos tenían la verdad en las manos y sentían ellos que estaban completos. Pero algunos sentían que les faltaba algo, no sentían eso que sentían todos los demás. Muy bien. Y uno de estos era Pedro también. Pero no termina allí. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito aquí. Cuando el poder divino de Cristo se reveló en la pesca milagrosa, Pedro se echó a los pies del Salvador exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así también, en la muchedumbre congregada en el monte, había individuos acerca de cada uno de los cuales se podía decir que, en presencia de la pureza de Cristo, se sentían desventurados, miserables, pobre, ciego y desnudo. Esto es, así como Pedro se sentía, así como Pedro se manifestaba, había algunos también dentro del pueblo de Israel que se sentían en esa misma condición. Así se veía él delante de Cristo. Muy bien. Y algunos también en el medio del pueblo se consideraban de la misma manera. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué creía Pedro acerca de la identidad de Jesús? Esto es, ¿qué es lo que Pedro estaba creyendo? ¿Quién era Jesús? Esta es la parte importante que nosotros tenemos que entender acerca de esta pregunta. ¿Qué es lo que Pedro creía? ¿Cómo identificaba Pedro a Jesús? ¿Qué es lo que creía acerca de él? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 16. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy?
Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que entonces, ¿qué es lo que se decía acerca de esto? Bueno, reconocían al Mesías, reconocían a Jesús como tal. Pero vamos a dejar que también la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el Cielo de todas las Gentes, en la página 411 y página 412. Y ahí leemos de esta manera: desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Muchos otros habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista y habían aceptado a Cristo. Empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado, y ahora dudaban de que Jesús fuese el Mesías. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Así que aquí vemos una cosa muy importante. Algunos abandonaron a Jesús. Algunos abandonaron a Jesús cuando vieron que Juan, pues, fue muerto. Algunos otros abandonaron a Jesús cuando vieron que Jesús no tenía la intención de establecerse como rey en Israel. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice: pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. El curso vacileante de aquellos que ayer le alababan y hoy le condenaban no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Esto es, aunque los demás se desanimaron, Pedro quedó firme porque él había conocido a Jesús. Muy bien. Él había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Jesús contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Esto es, la contestación de Pedro no es algo que él tenía inherente en sí, no es algo que él sabía de por sí. Esto es, él había recibido esto de Dios, por eso lo declaró de tal manera. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay un poco más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento, no era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Esto es, como hemos dicho, no es que en Pedro había una virtud, era Dios revelándole a Pedro esto. No es que Pedro era mejor que los demás, era algo que Dios le reveló y que él había aceptado como tal. ¿Nos damos cuenta? No era motivo de que él se sintiera grande porque ahora sabía esto. Esto había sido dado de parte de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios. El hecho de que Pedro discerniera la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Así que no es porque había alguna virtud especial en Pedro que él sabía esto, sino porque Dios le había revelado y ahora él tenía también este conocimiento y aceptaba este conocimiento. De tal manera que no se lo había revelado ningún hombre, sino Dios mismo, ansioso de respuestas. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran la mente inquisitiva de Pedro y revelan cómo podemos crecer desarrollando la misma actitud?
Esto es, Pedro tenía una mente que le gustaba saber, le gustaba conocer cosas. Muy bien. ¿Cuáles son esos ejemplos en la palabra de Dios? Y cómo nosotros podemos desarrollar esa misma forma de querer saber las cosas que Pedro también quería saber. Bueno, para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso número 15. Leemos de esta manera. Y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Esto es, Pedro no apenas se quedaba contento o tranquilo con saber las cosas, con escuchar a Jesús, pero él también quería saber el significado de aquello que estaba escuchando. Así que de esta manera él dijo, decláranos la palabra, queremos que nos expliques más, queremos ir a profundidad. Este es un ejemplo de cómo Pedro le gustaba saber, pero no es el único. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 18, verso número 21. Miren lo que dice allí. Entonces, Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Esto es, Pedro tenía ya conceptos acerca de las cosas que se debían hacer, pero él quería saber un poquito más, quería que el maestro le explicara las cosas. Así que entonces, teniendo en cuenta eso, él hizo esta pregunta. Los fariseos enseñaban ciertas cosas y él estaba acostumbrado a escuchar las explicaciones de ellos, porque eso era algo común que todos sabían. Así que él, queriendo saber más, él pregunta y le dice, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y dice, ¿hasta 7? Entonces Jesús tuvo que darle una explicación. Las preguntas de Pedro era algo porque él quería saber, porque él deseaba saber. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en Mateo, capítulo 19, verso número 27. Y mira cómo dice allí. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro pregunta también, porque Jesús estaba explicando que pues iban a tener muchas cosas aquellos que lo seguían. Pero Pedro dijo, nosotros hemos abandonado todo, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué se nos va a dar? ¿Qué es lo que vamos a tener? Y entonces Jesús tuvo que hacer una explicación. Él quería saber las cosas que había más allá. ¿Nos damos cuenta? Él tenía una mente que estaba deseosa de comprender cosas. No así todas las personas son, pero Pedro tenía esta característica muy interesante. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos lo que está escrito aquí. Este se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 13. Y ahí vamos a leer el verso 3 y verso número 4. Miremos cómo nos dice allí. Y sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de cuando todas estas cosas se han de cumplir. Esto es, ellos querían saber cuándo estas cosas se cumplirían. Y entonces ellos le preguntaron, dice la palabra de Dios, le preguntaron aparte. Ellos estaban ansiosos de saber estas informaciones. Así que Pedro tenía una mente que le gustaba investigar y cuando él investigaba hacía las preguntas que pues estamos leyendo aquí. ¿Nos damos cuenta? ¿Y cómo desarrollar una mente de tal manera? Bueno, pues vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable
sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 23 y la página 24, la cual nos dice así: ningún otro estudio podrá ennoblecer los pensamientos y sentimientos y aspiraciones como el estudio de las Escrituras. En ella podemos aprender lo que Dios espera de seres creados a su imagen. En ella aprendemos cómo mejorar la vida presente y cómo asegurarnos la vida futura. Esto es, ¿cómo nosotros vamos a tener una mente como la que él tenía? Bueno, estudiando las Escrituras y vamos a tratar de entender las profundidades de esa Escritura. Es importante que estudiemos la palabra del Señor, pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Ningún otro libro puede satisfacer los interrogantes de la mente y los anhelos del corazón. Al obtener conocimiento de la palabra de Dios y al obedecerla, la gente podrá elevarse de las más abyectas profundidades de la ignorancia y degradación y convertirse en hijos de Dios. Así que la palabra de Dios, esto es, la Biblia, es la que nos va a mostrar realmente aquellas cosas que hemos de saber. ¿Nos damos cuenta? Muy importante que nosotros entendamos este aspecto. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. La influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes acepten las estupendas verdades de la revelación. La mente gradualmente se adapta a los temas en los que se le permite concentrarse. Esto es, si nosotros nos concentramos en cosas vanas, nuestra mente se va a adaptar a esto. Si nosotros nos concentramos en la palabra de Dios, se va a adaptar a esto y vamos a tener profundidad de pensamiento. ¿Nos damos cuenta? Es importante que nosotros sepamos cómo poder adquirir esa mente que desee saber las cosas celestiales. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Si se ocupa solo de asuntos comunes, excluyendo los temas importantes y elevados, se empequeñece y debilita. Si nunca se le exige luchar con problemas difíciles o dilatarse para comprender verdades importantes, perderá, después de un tiempo, su capacidad de desarrollo. Esto es, cuando nosotros no ponemos en función nuestra mente y las capacidades que tiene, pronto las vamos a perder. Pero nosotros debemos por eso de profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué más. Mira ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo, las aspiraciones más elevadas. Esto es, si nosotros queremos encontrar temas que lleven profundidad, vamos a la palabra de Dios, vamos a investigar lo que está allí. No seamos apenas lectores superficiales, pero vayamos a profundidad, investiguemos las razones de por qué está escrito estas cosas allí. ¿Nos damos cuenta? Allí podemos encontrar muchas cosas interesantes para su estudio, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Un llamado a las madres, en la página 32 nos dice así: los más inquisitivos pueden aprender confiadamente en la escuela de Cristo, lo cual resultará para su bien presente y eterno. Esto es, si deseamos realmente saber, en la palabra del Señor podemos nosotros encontrar lo que realmente pues va a ayudarnos a que nuestra mente se expanda y vaya más allá. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo podemos adquirir esto? La mente como la tenía Pedro al preguntar 1000 cosas a Jesús. Bueno, mediante el estudio de la palabra del Señor. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Mira lo que dice aquí. Si bien se alienta el espíritu escudriñador en asuntos espirituales, ¿cuál es el límite de la sana curiosidad humana? Esto es, nosotros hemos de tratar de investigar la palabra de Dios. Muy bien, así que nos dice la Biblia. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en relación a escudriñar o a entender los principios de buscar o
investigar. Muy bien, así que vamos a tratar de comprender esa parte y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Perdón. Y vamos a ver lo que nos dice allí. Leemos en este siguiente párrafo. Juan, capítulo 5, verso número 39. Y ahí leemos de esta manera. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es, la palabra de Dios misma nos dice que nosotros escudriñamos allí, porque la gente entiende que allí está la vida eterna. Muy bien, y la gente entiende que allí se habla acerca de Jesús, y por eso escudriñamos la palabra de Dios. Muy bien, ¿estamos claros en esa parte? Pero se nos invita a que también hagamos esto. Pero, ¿cuál es el límite? Muchas personas tratan de comprender más acerca de esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde podemos ir en esa profundidad? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, y allí vamos a leer el verso número 29. Y leemos de esta manera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es, las cosas que están reveladas en la palabra de Dios son para nosotros, dice la palabra del Señor, y para nuestros hijos. Muy bien, pero hay cosas que son ocultas, hay cosas que nosotros no sabemos y que no se nos va a ser revelado. Esas cosas nosotros debemos dejárselas a Dios. Muy bien, hay cosas que simplemente nosotros no podemos saber, pero vamos a dejar también que la pluma inspirada nos hable sobre estas cosas. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en Patriarcas y Profetas en la página número 37. Y nos dice así. Satanás constantemente pugna por despertar a los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Hay entonces en el ser humano un deseo de saber cosas. Muy bien, esto es algo normal. Pero Satanás siempre está buscando la forma de que el ser humano busque cosas que no le corresponde saber. Y a veces trata de investigar eso y quiere saber, y cuando tiene tantas verdades delante de él que no investiga. Así que es muy importante que nosotros sepamos cuál es el límite del saber. Muy bien, pero no solamente eso, vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. No debemos intentar, este es de Bjørn Gerald, que fue escrito el 7 de abril de 1885, no debemos intentar levantar con mano presuntuosa la cortina tras la cual Él vela su majestad. Es una prueba de su misericordia que se oculte su poder, que esté envuelto en las terribles nubes del misterio y la oscuridad, porque levantar la cortina que oculta la presencia divina significa la muerte. Así que hay cosas que nosotros podemos saber y hay cosas que nosotros no podemos saber. Esto es, Dios es infinito. Nosotros, seres humanos, no somos así. Hay cosas que simplemente nunca se nos serán reveladas y que no debemos procurar estar allí. Pero las verdades que nos son reveladas hemos de investigarlas, hemos de profundizar y hemos de saberlas. Poca fe, mucha confianza en sí mismo. ¿Qué debemos aprender de la primera experiencia registrada de Pedro en su caminar por la
fe. Esto es, Pedro comenzaba a tener una experiencia con Jesús, pero ¿qué debemos aprender nosotros acerca de esa experiencia? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios para entender lo que tendría que saber Pedro en su caminar por la fe. Así que vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios en este siguiente párrafo. Mateo capítulo 14, verso 28 hasta el verso número 31, el cual leemos así. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es, Pedro comenzó, tuvo fe, caminó sobre las aguas, él fue sobre las aguas, pero dice que dudando comenzó a hundirse, y cuando comenzó a hundirse, entonces Jesús, él clamó, más bien Pedro clamó por ayuda. Y entonces Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es, tenía fe, pero su fe era, según leemos, era poca. ¿Nos damos cuenta? Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable acerca de este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito acerca de esto en este siguiente párrafo. Leamos lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 12, en la página 246. Y ahí leemos de esta manera. Pedro debió mantener los ojos fijos en Jesús, pero miró hacia abajo, hacia las aguas turbulentas, y su fe falló. Esto es, el problema de Pedro fue que Pedro miró hacia abajo, miró el movimiento de las aguas, y entonces la fe que tenía, que no era demasiada, pero era fe, comenzó a fallar. Y cuando comenzó a fallar, entonces comenzó a hundirse. ¿Nos damos cuenta? Tenemos que entender esta parte, es muy interesante. Esto fue el comienzo de andar por la fe, pero vamos a ver qué más. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para los ministros, en la página 93, nos explica así: a menos que se haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida, y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. Esto es, cuando nosotros contemplemos constantemente a Jesús, no tendremos mejor opción. Si no quedamos contemplando a Jesús constantemente, no tendremos mejor opción, no estaremos en mejores condiciones que Pedro cuando caminó sobre el agua. ¿Nos damos cuenta? Nosotros hemos de contemplar constantemente a Jesús, hemos de estar fijos en Él. ¿Estamos entendiendo? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Testimonio para Ministros, página 93, nos dice así: siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre. Durante años, la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Es una tendencia que el ser humano siempre está mirando al ser humano. Y después ves a alguien y dices: mira, esta persona sí, parece que este sí, parece que está correcto, parece que esto está correcto. Somos seres humanos, pero nuestra única oportunidad no está en eso, sino nuestra única oportunidad está en que nosotros nos mantengamos siempre mirando a Jesús. Muy bien, pues bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Entre más tiempo estuvo Pedro con Jesús, ¿cómo se sobreestimó a sí mismo y su capacidad para resistir una gran prueba? Esto es, Jesús inspira confianza todo el tiempo, muy bien, pero estando tan cerca de Jesús por mucho tiempo, ¿cómo es que Pedro se sintió tan fuerte, tan seguro frente a las pruebas? Pues bien, vamos a dejar que la palabra de Dios
nos hable. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que tenemos que Pedro tenía una confianza excesiva en él mismo ahora. Él le estaba diciendo, aunque todos te negaré, esto estaba considerando que todos negarían a Jesús, pero él no lo haría. Vemos cómo él va desarrollando esta confianza en sí mismo, ya no confía tanto en Jesús. Muy bien, pero vamos a ver qué es lo que nos dice aún más en la palabra del Señor. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, y allí vamos a leer los versos 69 hasta el verso número 75. Y leemos allí de esta manera. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Esto es, la palabra de Dios muestra ahora a un Pedro muy confiado en sí mismo. Él dijo: yo no voy a hacerlo, pero finalmente él negó a Jesús. Jesús le estaba advirtiendo, pero él no puso atención, no confió plenamente en Jesús y finalmente terminó haciendo justamente aquello que se le había dicho que iba a hacer. No es algo que podamos decir, bueno, pues es que Pedro perdió un poco la fe. No, Pedro se le precavió de que esto podría pasar, pero él no puso atención. Esto tuvo mucha confianza en sí mismo, ¿nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Por qué muchos años de ser miembro de la iglesia no garantizan una mayor fortaleza en la fe? Esto es, hay personas, hermanos, hermanas, puede ser tú, puede ser yo, que ya tiene mucho tiempo en la iglesia, que ya sabe casi todas las cosas que las personas pues están conociendo. Pero ¿por qué no garantiza eso? Que entre más tiempo pasemos, mayor fe tengamos. Uno puede pensar de esta manera: mira, ya tiene más tiempo, debería tener más fe. Pero no es así a veces. ¿Pero por qué? Esto es, que una persona tenga mucho tiempo en la iglesia no garantiza que está más fuerte en la fe. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, en el Romanos capítulo 11, y allí vamos a leer los versos 20 al verso número 22. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Esto es, Dios
nos mantiene cuando nosotros mantenemos la fe en Él. ¿Nos damos cuenta? Esto es cuando el pueblo de Israel perdió la fe en Jesús, no aceptando a Jesús, por supuesto, entonces ellos también fueron, según lo que leímos aquí, fueron cortados. ¿Nos damos cuenta? Y cuando nosotros también perdamos esa fe, también seremos cortados. ¿Estamos entendiendo cómo es? Esto es, que seamos por mucho tiempo parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, no garantiza que si nosotros perdemos la fe en Jesús vamos a continuar. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora qué más. Este se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso número 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra del Señor nos hace énfasis en que nosotros hemos de estar claros que a veces podremos tener una confianza excesiva en nosotros mismos. Muy bien, por eso que el texto nos dice, así que el que piensa, el que se considera firme, tiene que tener cuidado de no caer. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 8, verso número 2. Y ahí leemos de esta manera. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. La palabra de Dios nos dice que si a veces llegamos a pensar que sabemos algo, que conocemos algo, aún no sabemos las cosas como las debemos saber. Esto es, no porque tenemos mucho tiempo en la iglesia, tenemos la fe necesaria para hacer las cosas correctamente. Muchas veces una persona cuando comienza tiene la fe suficiente para hacer. A veces tenemos esa contradicción, pensamos que porque tenemos mucho tiempo nosotros tenemos privilegios y conocimientos, pero Dios revela su verdad y Dios revela en esta parte de esta lección cómo Pedro, después de haber pasado mucho tiempo con Jesús, perdió la fe en el momento más crucial de su prueba. Un apóstol convertido. ¿Por qué Dios no siempre nos impide seguir nuestro propio camino, sabiendo que puede llevarnos al pecado y a la vergüenza? Esto es, ¿por qué Dios no a veces nos evita el curso de acción que llevamos? A veces nosotros queremos tomar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones. ¿Por qué Dios no nos evita eso? ¿Por qué Dios no nos dice, sabes qué, mejor no lo hagas? Esto es porque Dios permite que pasemos a través de esas dificultades y esas vicisitudes. Pues bien, vamos a dejar que la misma Biblia nos explique esto y para ello vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Isaías, en el capítulo 48 y el verso número 17. Y ahí leemos de esta manera. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Así que la Biblia nos dice que Dios nos enseña provechosamente. A veces entonces las dificultades que vivimos tienen provecho para nuestras vidas. A veces el camino que tomamos, Dios permite, porque Él ve el final de ese camino, Dios permite que pasemos por esas experiencias para que nosotros aprendamos. Esas cosas tienen provecho también para nosotros. Pero no es todo lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, el verso 31 y el verso 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
la palabra de Dios nos dice que Dios sabía esto, es Jesús sabía lo que pasaría con Pedro. Él rogó por Pedro para que su fe no faltara, pero la fe al final le faltó. No porque Dios falló, sino porque Pedro había creado una confianza en él mismo y no había dependido completamente de Dios. Pero después le dijo, ¿sabes qué? Una vez vuelto, una vez que acabe todo, una vez que pases por esa dificultad, tú tienes que volver y confirmar a tus hermanos. Esto es, no era el fin para Pedro. Aunque en el momento parecía que estaba muy complicada la situación, pero no era todo. Había más, había la esperanza de que después él sería confirmado y entonces iría ya y confirmaría a sus hermanos. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 410 y página 411. Y nos dice así: Cristo había dicho a Pedro antes que le negara, y tú una vez vuelto, esto es convertido, confirma a tus hermanos. Estas palabras indicaban la obra extensa y eficaz que este apóstol debía hacer en lo futuro, en favor de aquellos que aceptaban la fe. Su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento lo habían preparado para esa obra. Esto es, la experiencia que él pasó, la experiencia que él vivió, le ayudaría para poder confirmar, darle fuerza a sus hermanos. ¿Por qué Dios permitió entonces que pasara? Porque Él tenía una enseñanza para él y tenía una enseñanza para los discípulos también. Así que a veces Dios permite que pasemos por esas experiencias porque de otra manera no podríamos entenderlo. ¿Nos damos cuenta? Una vez que Él se convirtiera totalmente, podría ayudar a los demás. ¿Nos damos cuenta? Pero no termina allí. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles, página 410 y página 411. Mientras no reconoció sus debilidades, no pudo conocer la necesidad que tenían los creyentes de depender de Cristo. Ahora, convertido y aceptado, debía tratar a las ovejas y corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo le había tratado a él. Nos damos cuenta en esta situación, esto es, así como Pedro había recibido el perdón de Jesús, así como Pedro había mirado a Jesús y Jesús no había recriminado para Pedro nada, ahora él comprendía cómo debía tratar a sus hermanos. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ahora él comprendía cómo debía tratar a aquellos que pasan dificultades, a aquellos que no están firmes en la fe, de la misma manera. ¿Nos damos cuenta? Esta experiencia apenas la ganó pasando por esta dificultad. Dios dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, pero él no rogó por sí mismo, él no se mantuvo firme. Así que pasó por esa experiencia, pero esa experiencia al final tuvo una enseñanza muy positiva para él. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. En sus últimos años, ¿qué estímulo dio el convertido Pedro en sus cartas a los creyentes sometidos a prueba? Esto es, cuando estaba comenzando vimos que le faltó la fe. Después vimos que él se puso un poquito con suficiencia. Él creía que podía vencer las cosas. Pero conforme pasaron los años, cuando Pedro ya tenía una experiencia real con Jesús, cuando él ya había sido convertido, ¿cuál es el consejo que le dio a los creyentes? ¿Cuál es el ánimo que les dio a aquellos que pasan por dificultades y pruebas? Pues bien, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Así que quiero invitarte para que juntos leamos este siguiente párrafo que se encuentra allá en 1 de Pedro, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 14. Leamos cómo nos dice allí. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Esto es, Pedro ahora dice, si algo vas a padecer, si algo vas a pasar,
por hacer lo correcto, no tengas temor. No tengas miedo de estas cosas. Muy bien. Ni seáis turbados, dice ahí. Él había pasado por esa experiencia y ahora podía decir con toda la confianza, no tengan temor. Puede que pasen estas cosas, pero no tengas miedo. Si vas a hacer el bien, si vas a hacer lo que es correcto. ¿Nos damos cuenta? Es el consejo que tenemos. Pero no es el único consejo. Vamos a ver qué más nos dice el apóstol después de haber pasado esa experiencia interesante. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 al verso 14. Y nosotros leemos así. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ahora Pedro entendía la situación que los creyentes pasarían y él dijo, no se sientan mal, tengamos ánimo en las dificultades, porque él sabía que a veces esas dificultades van a traer como consecuencia algo bueno en nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que te invito a que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 410 y la página 411. Y ahí leemos así. Estas cartas demuestran haber sido escritas por uno en quien abundaban tanto los sufrimientos de Cristo como su consolación. Por uno cuyo ser entero había sido transformado por la gracia de Dios y cuya esperanza en la vida eterna era segura e inconmovible. No era alguien que estaba dando un consejo al aire, era alguien que había experimentado estas cosas, que había experimentado el caer, que había experimentado la falta de fe, pero que también había experimentado el perdón, había experimentado la conversión y ahora tenía el vivo deseo de compartir estas cosas con cada uno de nosotros. Así que cuando nos encontremos en dificultades, recordemos que Jesús a veces las permite para que nosotros podamos crecer en nuestro andar en esta vida. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder comprender estas cosas y para que a través de las dificultades y a través de las pruebas podamos tener la plena confianza en que Jesús está allí para ayudarnos. Y aunque a veces pasemos por esas dificultades, tenemos la seguridad de que Dios tiene planeado algo para que podamos aprender su voluntad y podamos confiar plenamente en Él. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que pasan por dificultades, quiera darles su buen espíritu para ser consolados, fortalecidos y finalmente salir victoriosos. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. No te olvides que si estos materiales son de ayuda espiritual para tu vida, los compartas. Ora por nosotros, seguimos orando por ti y si no estás suscrito, te invitamos a que así lo hagas. Por hoy, pues hemos terminado. Que Dios te bendiga. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.